da un gusto saludar a un gran amigo, a un caballero que conozco tantos años en Oye, este país, como uno de los hombres que realmente está inteligenciado del quehacer jurídico, del quehacer nacional e mira tú, y internacional. Me no me refiero digas. al doctor Juan Falconi Puig, doctor en jurisprudencia, profesor universitario, articulista y político ecuatoriano. Vía telemática para todos los medios. ¿Cómo está, mi querido doctor? Qué gusto en saludarlo. Mi querido doctor Copiano, qué amable usted, el gusto es mío y por supuesto llegar a través suyo a toda su audiencia. Estamos listos aquí para manejar las opiniones y los criterios que usted tenga bien plantear y a través suyo la ciudadanía también, sus seguidores. Mucho gusto estar nuevamente a los años que estoy nuevamente con ustedes. Así es, mi querido doctor. Tuve la suerte de tenerlo presencialmente y ahora vía telemática, 8 de la mañana con Así un es. minuto. Hace muchos años, me recuerdo en una entrevista que tuvimos, usted hablaba sobre la democracia en el Ecuador venía como tumbo, venida menos. Se adelantó al tiempo cuando la gente pensábamos que globalizado como estábamos, en el país ya iba a haber la gobernanza con mayor celeridad, con mayor objetividad y sobre todo con ropaje de honestidad. ¿Qué ha pasado durante estos últimos años donde nos ha precedido gobierno desde el señor Rafael Correa, el señor Lenín Moreno y hoy la esperanza de la gran mayoría de los ecuatorianos se vio tirados al suelo con el señor presidente actual, quien aún no ha entendido o parece que no ha comprendido y están maniobrando, porque es lo que se nota o se ve, por qué razón se demoran en contar las preguntas sí o no, que debían haberlo hecho de acuerdo a mi opinión en una sola hoja de ruta. Pero han tenido necesidad de hacer 8 y, no, y solamente se ha podido escrutar un 5%, 3%, no sé qué es lo que quieran hacer. La pregunta, doctor Juan Falconi, ¿por qué este desmoronamiento de la parte presidencial cuando tuvo todo para hacer y recuperar este país? Mire, doctor Copiano, vamos directamente al tema. Yo creo que, y empecemos por ahí, usted anotó dos aspectos muy importantes respecto a la democracia. El primero, hay que destacar que la democracia no solo son las elecciones. Uh -huh. Eso es un acto muy importante. La democracia en la etimología de la palabra viene del demos griego. El demos griego era la comunidad reunida en algún lugar, en lo que hoy se conocería o se llamaría la Plaza Mayor, tomando las principales decisiones. Pero la población creció tanto, nos multiplicamos tanto, que ya no se pueden tomar las decisiones de esa manera, reunida la comunidad en algún lugar en el que pesaba muchísimo la opinión de los mayores, sino que por ese crecimiento se fue en la evolución del concepto de democracia, fue a terminar en la democracia representativa. Ese es el acto electoral. Se eligen representantes a un órgano que es que es el deliberativo, que se llamaba Congreso, hoy en Ecuador se llama Asamblea Nacional, y entonces ahí se toman, ese es el centro político en realidad de la democracia. Al mismo tiempo ya se eligen otras autoridades, bueno, desde a partir de la Revolución Francesa, estamos hablando 1789, Uh -huh. empezaron a elegirse directamente las otras autoridades del Estado, vale decir el presidente de la República, etcétera, ¿verdad? Hay dos regímenes básicos de gobierno, y por ahí algunos no lo pronuncian ni lo conocen muy bien, inclusive algún articulista que hoy está de embajador, que es el presidencialista y no es el presidencial.
porque presidencial es el relativo al presidente, es el Así es. presidencialista o el parlamentarista. En el parlamentarista hay ciertas modificaciones, el que gobierna principalmente es el parlamento, cae algún ministro, cae el primer ministro, cae todo el gobierno en el sistema parlamentarista. Pero bueno, vamos directamente al tema. Esa primera parte queda complementada con el ejercicio del poder, ¿verdad? Y se dejó hablar de poderes del Estado. Se habló originalmente a partir de la Revolución Francesa de los poderes del Estado. Pero la concepción, que no es ni siquiera nueva, esto viene de 40, 50 años atrás, ya se aclara que el poder es uno solo. El poder reside en el pueblo y es uno solo. Ese poder, por efectos del mundo moderno, como decíamos, del crecimiento de los países, etcétera, se reparte en funciones, las distintas funciones del Estado. Y no hay primera, segunda ni tercera, no que la Asamblea es la primera función y que la otra es la segunda, no hay tal. El poder es uno solo y las funciones son distintas funciones del Estado. Pasamos de la clásica división de 3 funciones del Estado, de la legislativa, ejecutiva y judicial, ahora a 5 funciones del Estado en Ecuador, que son esas mismas 3, más la de transparencia y más la de control, ¿verdad? Así Entonces, electoral, transparencia y control. Entonces, eso es hoy por hoy lo que debe quedar claro, porque lamentablemente para el gobierno y particularmente para el presidente, no ha quedado claro que él solo es el presidente de la República, no es el dueño de la República y no tiene el presidente por qué meter la mano ni en la justicia, particularmente, le voy a dar un ejemplo clarísimo, ni en la Asamblea. Y pretendió manejar la Asamblea a su arbitrio, con trampas, con una serie de manipulaciones, a través de esa tristemente conocida diputada Yori, se acordarán cuando presidía la Asamblea, y tan ha pretendido, óigase este ejemplo, óigaseme bien, mi querido doctor Copiano, tan ha pretendido manejar el sistema judicial de lo que tanto ha reclamado, y no me refiero a lo de anoche, que podemos hacer también un comentario sobre la cadena de anoche, tan ha pretendido manejar el sistema judicial, que recuerde usted que hizo una denuncia pública el presidente Lasso contra la izquierda democrática. Dijo que le habían pedido plata en efectivo. Así es. Dijo que esto está grabado, pues hoy la ventaja es que todo queda grabado y registrado, ¿verdad? Y no solo en audio, sino en gestos. La arrogancia con la que dijo todo eso el presidente Lasso, y después agregó que no solo le pedían plata en efectivo, sino que el ex candidato a la presidencia de la izquierda democrática le había pedido que le perdonen unos impuestos. Eso fue público, fue en un discurso arrogante como los que suele ofrecer. ¿Y qué ocurre? Al poco tiempo fue tal la presión ciudadana, los comentarios, la reacción, que tuvo que presentar una denuncia por escrito ante la Fiscalía. Pero en el toma y daca, en la Asamblea, para que la izquierda democrática vote sin censurar al Consejo de la Judicatura, ¿verdad? Porque a través de ese Consejo de la Judicatura viene el control judicial, desistió, no solo que dejó eso que se duerma, desistió expresamente de la denuncia que había presentado contra la izquierda democrática. Estos hechos clamorosos, yo no veo por qué la prensa nacional los tapa, los disimula a grandes rasgos. Algo se supo, algo se dijo por ahí, pero nada más. En otro momento y respecto de otros mandatarios habrían hecho un gran escándalo, ¿verdad? Así es. Y anoche, para ir con esto mismo, en este mismo tema judicial, anoche da los nombres de varios jueces. Y eso no necesitaba decirlo ni en gran cadena ni nada, como la del día anterior. Doctor, exactamente sí. Antes de llevarlo, yo lo iba a llevar a esa
para finalizar con esa pregunta, dejarla al último. Bueno. Yo quería, Bueno, doctor, lo que pasa es que estamos en el tema, ¿no? Ajá, sí, Estamos en yo el quería tema molestarlo judicial. sobre este tema. Sí, La credibilidad del presidente ya hace muchos meses, por culpa de él, por incumplimiento de él, incoherencias de él o de su grupo, ya viene muy desgastada, por decirlo menos. La mayoría de la gente así no es, creemos en él. así Esta es. convocatoria a priori que ha hecho, desesperado que ha hecho, donde yo veo totalmente delicada la situación presidencial. Su estabilidad la veo muy, pero muy precaria. No tiene voceros, nunca ha tenido voceros adecuados, coherentes. Ahí tiene, son muchachitos que están en estos momentos con el mayor respeto fungiendo de ministro, pero que dicen totalmente cosas incoherentes. ¿Cómo ve usted Así es. este llamamiento a la concertación después que le ha dicho de todo, después que le ha fallado a la mayoría y sobre todo al pueblo ecuatoriano? Bueno, mire, es muy clara y va a ser muy gráfica la respuesta y es muy clara la pregunta, doctor Copiano. ¿Qué es lo que ocurre? Pero permítame retrotraerme anteanoche, Uh -huh, cuando da el discurso comentando los resultados de la consulta uh -huh. y dice que bueno, que al final gane la mayoría del sí, gane la mayoría del no a esas 8 preguntas de la consulta, da lo mismo. Entonces la primera pregunta que surge, entonces ¿para qué diablos la ¿Para qué la convocó? Pues? formó? Así es, ¿Sí o no? así ¿Para es. qué diablos la Por eso convocó? Es estaba dejando lo más al último estaba dejando Ay, esta ya. pregunta, porque Bueno, quería que usted ya. nos diga sobre estas tremendas 3 cosas que dijo anoche que para mí son terribles. Una, la que usted acaba de decir, ¿verdad? Sí, Otra, el pedido de así. concertación. Y por Vamos a último, eso. ¿cómo se demora el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué es lo que están haciendo para que las preguntas del sí y el no, que son mucho más sencillas a mi entender que la de alcaldes y concejales y prefectos, poder decir qué es lo que está pasando definitivamente con estas preguntas? Vamos con la primera que usted acaba en este momento de informar. ¿Cómo puede darse la lectura, doctor, de las declaraciones de anoche del presidente, que yo las veo como desesperadas? Claro que sí. Bueno, mire, hay una respuesta del Partido Social Cristiano. Uh -huh. Obviamente el sector de Correa pues no lo toma en serio en lo más mínimo en ese sentido. Y hay una respuesta del Partido Social Cristiano que es muy clara, muy sencilla y muy clara. No le creen. No le creen, todo lo que ha ofrecido ha incumplido, ha traicionado. Y obviamente en el caso concreto del Partido Social Cristiano ha sido claramente una traición política desde el principio, porque Así el es, Partido Social Cristiano, y por eso se sienten aludidos, ellos lo llevaron a la presidencia. así Sin el es. apoyo, esto hay que reconocerlo, es una realidad histórica, y en el más elemental análisis político hay que entenderlo así, el aporte de los votos y el aporte del Partido Social Cristiano en la campaña llevó al presidente Lazo a la presidencia. Uh -huh. Si no, no la alcanzaba. Así de sencillo. Así Y es. entonces ellos se sienten una y otra vez traicionados. ¿Qué le van a creer ahora? Pues ya no le creen. Y lo que usted dice es con todo ese manejo y toda esa incongruencia, rodeado ahí no de jovencitos, de muchachones, picarones, porque anda buscando ahí ahí tal, hay uno que es conocido y reconocido, que anda queriendo mangonear, amenazando y haciendo todas las trafacías que se le imputan al gobierno y que no las podría estar haciendo a espaldas del gobierno, y lo menos que se puede suponer es con el beneplácito del presidente, pues. Uh -huh. Entonces, eso es lo que tiene al país destrozado. Quiere meter la mano en todas las demás funciones del Estado. Así Mire es. los ejemplos que le acabo de dar también en este momento. ¿Y qué pasó con lo de anoche también? La mención de algunos jueces. Ha debido presentar las quejas formales hace tiempo,
que además Por favor. receptaba las quejas de la policía, que está a cargo del Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior pues es uno de las secretarías de Estado. Ha debido transmitir a través de ellos las picardías. Hablan y critican mucho las leyes, doctor Copiano. Ujú. Y usted sabe que eso es una distorsión de la ignorancia, Así porque es. es más ignorancia que mala fe. Los jueces son los pícaros, no las leyes. Los jueces son los que violan las leyes. Los Así es. jueces son los que hacen todas esas irregularidades. Pero se olvidó el presidente Lazo anoche de mencionar, por ejemplo, a esos jueces que tramitan esas acciones de protección favorables al gobierno, gestionadas por el gobierno, movidas por el gobierno, que son unas prostituidas acciones de protección, y ahí siguen esos jueces sin que nadie los toque. Y se olvida también el presidente, por ejemplo, de esas acciones de protección para que le devuelvan los bienes a Isaías. ¿Qué pasó? Esos jueces no son pícaros. Recuérdese esto, mi estimado doctor Copiano, el día que se decida en este país poner orden en la justicia, que está en su peor momento en la historia nacional, y que terminen a algunos, pero algunos jueces en la cárcel, ahí van a empezar a mejorar. Y Así es. terminan en la cárcel porque cometen un delito. El delito se llama de prevaricato, que es no hacer lo que la ley manda o hacer lo contrario de lo que la ley dice. Eso es tan sencillo. Nadie está enjuiciado ahora por prevaricato. Y por ahí algunos se solapan, pero los delitos de prevaricato vienen desde la Corte nacional para abajo y están cada vez más generalizados. Yo tengo obviamente las evidencias escritas que las puedo demostrar en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, el tema de la justicia hoy por hoy no hay, la democracia es en esta versión moderna todo ese conjunto. No hay, si no me equivoco, es la Corte de Nueva York, Ujú. que es un edificio con esas columnas antiguas, estilo romanas. Tiene una leyenda que dice a la entrada, escrita en la pared, la justicia es el mejor pilar para la democracia. No tienen que ser las palabras exactas, pero viene en este momento a mi mente eso, ¿no? Yo donde voy siempre visito la corte, visito los tribunales, he estado hasta en la corte de La Haya, pues ya se imagina por dónde he estado en el mundo, y voy comprando libros y voy informándome, etcétera. Entonces, no hay acceso de la gente, aunque es garantía constitucional, a la justicia. La gente sencilla, por no decir la gente humilde, da todo por perdido cuando tiene que acudir a los jueces. Y Así hay es. abogados Así que es. tienen el cinismo, el desenfado de pactar honorarios diciendo, esto es para mí, esto es para Esto es el para el juez. juez. Usted ¿Cómo tiene que puede tener, subsistir tener que así un llevar sistema tres dineros, judicial? uno para el secretario, uno para el juez y otro para el abogado. Así es, así es. Así Entonces, es. no venga a estas alturas anoche a querer impresionar a nadie. Además que estaba el presidente Lazo anoche y antenoche con un teleprompter. Por eso es que no estaba con esos discursos que pretenden ser fogosos, efusivos, y al final del día no dice nada, nada de fondo ni nada concreto. Esos nombres a esos jueces ha debido Oiga, señalarlos hace mucho tiempo, ¿no? ¿y qué le parece sus defensores que tenía, que realmente dejó sorprendido a muchas personas cuando Fernando Villavicencio se presenta ante la FAD del Ecuador como uno de los periodistas investigativos o investigadores y con deseos de llegar a la presidencia de la República? Y apenas llegó el gobierno de Guillermo Lazo, fue evidente que se puso al lado del Estado ecuatoriano, no al lado de su puesto como asambleísta. Y es más, el presidente de la República dijo por dos ocasiones que Fernando Villavicencio era uno de los suyos. ¿Cómo pensar ahora que el mismo Fernando Villavicencio le pide que renuncie? Mire, eso, dos palabras, doctor Copiano, eso es uno de los casos clamorosos, ¿no? Primero, Villavicencio es un chantajista, es un asalariado de la mafia que cobra por hablar, por chantajear, cobra por callar, ¿verdad?
Yo voy a repetir lo que en alguna entrevista dije sobre Villavicencio, en el sentido de que haya ido a parar a la Comisión de Fiscalización, que haya ido a parar a esa Comisión de Fiscalización cuando casi ni completa los votos para salir elegido a la Asamblea, es como que nombren a Drácula gerente del Banco de Sangre. ¿Sí me explico? Es así de sencillo, porque es ponerlo, ¿no verdad? Ponerlo al ratón a cuidar el queso, ¿verdad? Porque desde esa comisión han querido seguir chantajeando a Raimundo y todo el mundo. Pero es tan descarado. Él es el que no tiene ningún capital. Dice que Lasso ya no tiene capital político. El menos capital político. El único capital que conoce es el de sus patronos, el capital del que disfruta. Mire que Santiago Cuesta, en una entrevista con Carlos Vera, le sacó los números, los millones de millones en la banca nacional, números de cuentas y saldos. Nunca tuvo el coraje de aclararlo, porque es un sinvergüenza. Ese es Villavicencio. Y es tan torpe, además, que renunció, no sé si usted recordará, hace unos meses renunció a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, ¿verdad? Claro. Y después que renunció, dice públicamente en declaraciones, eso le da una idea de este ex dirigente sindical que cobró 3 veces indemnizaciones a Petroecuador y pretende ser ahora, era apenas un dirigente sindical, un obrero que ahora pretende ser un conocedor de petróleo. Este sujeto renunció a la Comisión de Fiscalización y después dice públicamente y declara que el presidente de la República le ha pedido que retire la renuncia porque lo necesita en esa comisión de fiscalización. Hace quedar mal a su patrono porque le dice públicamente que el presidente necesita un servil. Sí. No tuvo ni prudencia ni criterio. Sí, perdón, ahí no le oí bien, doctor. No, digo, no tuvo ni prudencia ni criterio y solito solito esta gente se desnuda. Claro, le hizo quedar mal a su patrono, al presidente Lasso, porque dice, necesito interferir y manejar esa comisión de fiscalización para que no fiscalicen al gobierno. ¿En qué quedaron todos estos temas? ¿En qué quedó lo del Gran Padrino? ¿En qué quedaron todas estas denuncias? ¿En qué quedó todos esos latrocinios? Ahí voy con usted con la última pregunta, mi doctor. ¿Cómo no, doctor Copiano? Porque ya lo tengo al doctor Marcelo Dotti. ¿Cómo no? Esta pregunta es a un estudioso como usted, a un conocedor como usted. ¿Cómo queda ya en este momento el presidente de la República frente a una bancada y un grupo de gente como UNE, sus antiguos aliados Pachacuti, Salvador Quispe y otra cantidad de gente que quieren verlo salir de esto? ¿Qué es lo que le queda a él? ¿O la muerte cruzada o que la Asamblea Nacional le siga un juzgamiento por el gran hermano, el gran cuñado? Mire, buena pregunta, doctor Copiano, y no veo que la hayan tratado con esa claridad, porque habla la gente a veces de muerte cruzada sin ni siquiera saber exactamente qué es lo que se significa con muerte cruzada. Porque es lo que el presidente, lo que se llama muerte cruzada, mal llamado muerte cruzada, es que el presidente puede disolver la Asamblea. Y disolviendo la Asamblea tiene que llamar a elecciones generales de asambleístas y también de presidente. Eso es en 2 palabras para que quede claro, ¿verdad? Entonces, ir a esto que llaman muerte cruzada, disolver la Asamblea y convocar a elecciones anticipadas, es un desastre mayor al de la consulta. Pues. Porque si en la consulta le va tan mal, ya concretado a disolver la Asamblea y llamar a elecciones, le va peor, pues. O sea, ya para eso que renuncie. Pero él va a buscar cualquier camino porque no enfrenta con claridad ni con la verdad, ni con congruencia. No acepta las distintas actividades, responsabilidades y obligaciones de las distintas funciones del Estado. Ha venido queriendo, no se lo eligió dueño del país, se lo eligió presidente nomás. Y el presidente es el primer funcionario obligado a respetar el sistema
jurídico, el sistema legal de la República, porque es todo un sistema. Y como le decía hace un momento, ha pretendido manejar la Asamblea, ha pretendido y está manejando el Consejo de la Judicatura. Mire todas esas piruetas y esas acciones de protección por el Consejo de Participación Ciudadana. De esos jueces no ha dicho una palabra, se olvidó. Al igual que de los jueces del vuelto de Isaías, ¿verdad? Entonces, es totalmente selectivo en eso. ¿Y por qué no profundiza? Yo dije en una entrevista anterior, el presidente debería ser el primer interesado en aclarar lo del gran padrino, si están involucrando a su cuñado. Él presentarse voluntariamente, yo quiero ir a declarar, pero está esperando que lo notifiquen para que vaya a rendir su versión, que no llega esa versión. Entonces, no llega ese pedido. Aunque no hubiera llegado a él, ya fue convocado antes a la Asamblea y no se presentó tampoco. Si se trata de dejar limpio todo, sin lugar a dudas, la reputación no se asesina, pues eso no se afecta, se daña, pero no se asesina, como ha dicho el presidente. Tiene inclusive del idioma, tiene un manejo muy pobre, lamentablemente, ¿verdad? Él tendría, en las dos campañas que intervino, tendría que haber estudiado, tendría que haberse preparado si quería llegar a la presidencia, para llegar con algo de formación jurídico-política. No es que tiene que ser abogado, pero tiene que entender, pues no. No, solo conozco un caso que usted lo recordará, doctor Copiano, que era realmente absurdo, propio pues de Lucio Gutiérrez, que dijo que él era un dictócrata y que nunca había leído la Constitución. ¿Qué tal? Yo no soy, yo he sido en alguna época, fui muchos años periodista de opinión. Escribí un artículo por semana, imagínese usted, por más de 30 años. Escribí un artículo por semana, pero yo no podía decir, yo no tengo idea de lo que es leer un periódico, pues, porque todos tenemos una cultura general, todos vemos estos programas de opinión, todos nos informamos, leemos. Y para que quede claro, doctor Copiano, la prensa, y usted cumple con eso, la prensa tiene una doble función, que no se olviden, porque o muchos se olvidan, por aparte de que hay también muchos periodistas asalariados. La doble función de la prensa consiste en informar, en hacer conocer los hechos, en contrastar la información. Esa es la primera y básica obligación. Y la segunda es la de formar, ayudar a que la gente se forme un criterio, se forme su opinión. Y tomamos en cuenta la opinión de los periodistas, la opinión de los periodistas, los articulistas, los periodistas de opinión, los editoriales, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene que quedar claro en la prensa. No tiene que estar al servicio de nadie, no tiene que estar al servicio, y menos del mandatario de turno, y menos moverse por odios. Ahí le están sacando infinidad, mientras más estúpida, y perdóneseme la expresión, no quiero ser grosero, estúpida en el sentido exacto, el diccionario lo resume solamente como falta de inteligencia, ¿ya? Para que quede claro eso, doctor Copiano. Y entonces, mientras más estúpida la teoría que quieren sacar en el resultado de las elecciones, más inteligentes se creen. El resultado es sencillísimo, el de la consulta, el referéndum, que además era totalmente inconstitucional. Había preguntas que tenían que hacer de constituyente, había preguntas que eran regresión de derechos, como las 10 provincias que le bajaban los diputados. Eso era inconstitucional, absurdo, totalmente ilegal de principio a fin. Yo también pienso que el primero que también perdió en esto fue la Corte Nacional de Justicia, que aprobó tremendo mamotreto. Claro, la Corte Constitucional. Y que se contradice, tremendo mamotreto, le da un dictamen favorable a un tremendo mamotreto y dice, por ejemplo, mire, es que esto es increíble, dice, por ejemplo, respecto de la regresión de derechos a elegir y ser elegido de las 10 provincias que le rebajaban el número de representantes ante la Asamblea, dice que eso es cuestión procedimental. Imagínate. O sea, cuestión de procedimiento. Eso dice, y analicé el fallo, pues no, perdón, el dictamen, si no, no lo podría decir. Y eso, ¿cómo va a ser regresión de derechos a elegir y ser elegido? Pero no por aquí 1 o 2, no, en 10 provincias de la República le merman
¿Y cómo no iba a ser eso regresión de derechos y cómo iba a ser una cuestión de mero procedimiento? Esa es la distorsión, viene desde la Corte Constitucional. Los fallos que hay ahí son contradictorios y absurdos también. Muchísimas gracias, sí, mi doctor querido. Discúlpeme el tiempo, ya lo tengo a Marcelo Dotti esperando. No hay problema. Quedamos pendientes para una próxima oportunidad. Ojalá que algún día lo pueda tener. No, lo voy a comprometer porque queremos hablar, ¿quién mejor que usted que nos explique sobre esta situación de la devolución de los dineros a los Isaías y también sobre este asunto de las 12 instituciones de nuestro país que son tan apetecidas, tan codiciadas por los expresidentes estoy hablando de Moreno y de Lazo y también del Correato. Parece que conversamos sobre este tema. Que Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias. Con todo gracias. gusto, mil gracias, doctor Copiano. Siempre hay mucho tema para conversar. Muchas gracias por la entrevista y estamos a la orden. Que Dios lo bendiga. Bien, vámonos inmediatamente a un corte comercial y venimos con el doctor Marcelo Dotti. Radio Águila, voces con libertad. Radio Águila, servicio a la comunidad. Radio Águila, 1050M, música diferente que edifica a toda la gente. Noticias, deportes, orientación familiar, entrevistas, consejos y mucho más. Solo debes sintonizar 1050M Radio Águila. En Águila 1050M, inicio de espacio promocional y publicitario. Mi amor, estoy preocupada. ¿Por qué, mi amor? ¿Qué pasó? No sé a qué maternal confiar a Carlitos. Con tantos crímenes, secuestros, hay tanta inseguridad en el país. Tienes razón, mi amor, pero sabes, precisamente hoy mi amigo Jorge me comentó de la unidad educativa Águilas de Cristo. Ah, sí, ¿qué te dijo? Cuéntame. Bueno, dice que tiene seguridad electrónica, guardería las 24 horas, aulas climatizadas, docentes especializados en educación maternal, también cuentan con laboratorios de inglés, computación, actividades deportivas como la gimnasia y la natación a partir de los 2 añitos y un sinnúmero de actividades más. Wow, pero eso ha de ser carísimo. Y eso es lo interesante, los